4 de la tarde, 17 minutos, comenzando esta semana. Don Felipe Zuleta, premoniciones para esta semana. Uy, esta semana se va a venir una presión violenta hacia la Corte Suprema de Justicia para que elija de la terna que envió el presidente Petro el próximo 8 de febrero. Pero mi premonición no son los ataques a la Corte. ¿Ah, no? Es que entre más le monten a la Corte temas en redes y que la presión y todo, menos les va a nombrar. Ojo. Ay. Sí, señor. Menos les va a nombrar. Acuérdese que a Uribe le devolvieron la terna, no le nombraron. Aquí pueden, hoy de una entrevista muy interesante, un magistrado de la Corte, el doctor Arrubla, un tipo muy serio, dijo, mire, grande es el señor. Si ellos en cualquier momento encuentran una tacha, sí, o algo, devuelven la terna y pueden devolverla y pueden votar 1, 2, 25, 30, 35 veces. Con el agravante, Jorge Alfredo, sí, de que en abril salen 5 magistrados por periodo vencido de la Corte Suprema de Justicia. Póngamelo ahí el trompo. Si no escogen fiscal antes de abril, y yo no estoy presionando a la Corte, faltaba más, mientras rearman la Corte para los 16 votos que se requieren, eso se puede ir un año largo, Tiempecito, ¿no? Se le va. Pero que no los presionen, Mire, si hay algo que no se deja presionar son las altas cortes. Entre más trinos les metan, entre más los jodan, entre más los cuestionen, entre más los hostiguen, menos van a nombrar. Esa es mi premonición. Hay premoniciones para esta semana, don Álvaro Forero. Pues haría la premonición contraria, que va a continuar la campaña de presión a la Corte para que no nombre, para que no escoja fiscal de la terna, porque muchos consideran que si se hace lo mismo que pasó durante el gobierno Uribe, pues logran dejar a la vicefiscal, que consideran es antipetro, pertenece al sector del actual fiscal y seguiría siendo oposición política al gobierno. Algunos consideran que eso es legítimo, llevan meses presionando sobre eso, y obviamente las presiones a la Corte importantes no son las que hace un tuitero o un columnista, sino las presiones que se hace directamente con los magistrados, directamente diciéndoles: usted va a permitir que Petro tenga fiscal. Esa narrativa va para un lado y para el otro, y las presiones van para un lado y para el otro, pero las presiones que llevan rato y que parece que están funcionando más son las que yo digo, porque en la votación anterior varios magistrados después de 4 meses votaron en blanco. Ese en blanco no parece ser que les falta conocer a las candidatas, que ya las oyeron, sino que buscan no elegir. Premoniciones para esta semana, don Pedro Viveros. Que los Estados Unidos en algún momento van a tener una reacción a lo que ocurrió en Venezuela con la candidata María Corina Machado. No me cabe la menor duda que va a ocurrir, porque si no se respetan los acuerdos de Barbados y no se le permite a una persona como ella, que lleva tanto tiempo haciendo oposición, pues no se justifica, sinceramente, participar o apoyar unas elecciones que no van a ser libres ni transparentes, como las que plantea el régimen de Nicolás Maduro. Y creo, en mi premonición, que tiene que hacerlo pronto Estados Unidos, un poco para también presionar, ahora que esa palabra está tan de moda, al señor Maduro para que haya unas elecciones en Venezuela libres y pueda participar María Corina Machado. Y finalmente, me parece que en esta premonición, ojalá que el presidente Petro diga algo de lo que está ocurriendo en Venezuela, porque hasta el momento no ha escrito absolutamente nada. Ha escrito más trinos sobre Hamás y una guerra lejana, y menos sobre Venezuela, que es un problema democrático aquí cerquita. La primera es una premonición, el segundo es un deseo suyo. Sí, yo quisiera, sí, pero también como premonición. Una cosa es premonición lo de Venezuela, otra es un deseo suyo. Pero en mi premonición, ojalá que lo hiciera. Ojalá que lo hiciera. Premoniciones para esta semana, Silvia Patiño. Sin sorpresa ninguna, Jorge y oyentes, Nayib Bukele, ¿le suena el nombrecito? Hombre. Nayib Bukele, sí señor, va a ser reelegido a finales de esta semana como presidente de El Salvador. Esa es mi premonición, y lo digo porque, de acuerdo con las últimas encuestas, Bukele
ganaría con cerca del 81.9% de los votos. En segundo lugar está el izquierdista Manuel Flores, pero ¿sabe cuánto tiene? ¿Cuánto? 4.2% de intención de voto contra 81.9%. No tiene chance ninguno de ganar. Entonces mi premonición es que los salvadoreños tendrán por un tiempo más a Nayib Bukele en el poder. Cambió allá, don Pedro, la constitución en ese país, en El Salvador, para poder tener la reelección de Bukele, ¿no? Pero Jorge, más que eso, jugó con unas reglas y digamos que hizo, un tema de interpretación. Hizo la siguiente interpretación. Sí, él no podía hacerlo si estaba en el poder. Exacto. Entonces se retiró 2 meses antes, pidió unas vacaciones, eso se fue. Bien, ¿no? Para poder participar de las Bien, elecciones. bien, también, entonces, ¿no? esos esguinces, Bien. me Pidió parece a un mí que retiro. también es antidemocrático. A mí no me parece No, que es uno que hacen unas haciendo cosas esas malabares todos. con garrocha, no me parece que sea para ser, muy democrático. Para ser No, solo pregunto. específicos, pidió 6 meses para poder participar en las elecciones, pero además de eso, la Constitución decía que no. Pero a propósito de esas interpretaciones, entonces unos magistrados dijeron, no, espérese, Pero- es que no, si lleva 10 años en el poder, pero como ese no es el caso de Bukele, Retírese entonces en 2. sí se puede reelegir. Pero la Es pregunta, increíble. don Ahí Pedro, está. es, se cambió la constitución para que el hombre se quedara, Jorge, ¿cierto? le hizo una Intríngulis que llaman. interpretación, hizo un esguince y ahí está de candidato. Y entonces, como es para el otro lado, no, No es tiene bueno, si es problema. para este lado es bueno. Pues- Sí, no, interpretaciones. ¿Y ahí Eso se no es- atornilla sí. cuánto? Eso, pues yo no Y sé de cuánto pronto tiempo, más, porque además todos les fascina quedarse, irse quedando, sí. ser necesarios. Así digan que Entonces, no. entonces, decían una cosa del señor de Ecuador, Sí. decía una cosa del señor de Colombia, No, y decían decía- una cosa, pero entonces y yo no aquí de sé, pronto no es tan malo. Y yo no sé por qué criticaban a Chávez. Y Chávez se ganó todas las elecciones en las que participó, pero lo que le decían. Y cerró. Y hubo un año, y se llevó un año Sí, por sí, encima, sí. ¿me acuerda? Sí, un sí. año antes de la. Sí, sí, no, sí. ese año le dijeron, Pero ese le año decían qué, de comandante. todo. Digo, no, ese año ya se fue. Ese año se fue. Entonces, Ese no bueno. cuenta. No, Es no. un no. sainete. Ay, Dios mío, premoniciones al estilo Voz Populi. La Cancillería colombiana publicó en las últimas horas los que son los requisitos, los llamados pliegos para la nueva convocatoria para la licitación de los pasaportes, por nada más y nada menos que 416.000 millones de pesos, que es de fondo la razón por la que la Procuraduría suspendió por 3 meses al canciller Álvaro Leiva, porque él, de quedar en el cargo, pues iba a ser la persona al frente de la licitación para resolver el lío de los pasaportes, que es la pelea que tiene con Thomas Graham Sons, que es la razón por la que lo investigan y ahora lo suspenden del cargo. No es coincidencia que se produzcan y se entreguen estos pliegos de la nueva licitación cuando la Procuraduría ha tomado la decisión de suspender al canciller, quien, entre otras cosas, en sus redes sociales sigue actuando como vocero del gobierno nacional. Así lo hizo, por ejemplo, en la situación de diferencias con el gobierno de Javier Milei en Argentina. Es Álvaro Leiva quien el fin de semana en Twitter, actuando en nombre del gobierno colombiano, así lo escribió, presentó su protesta por las declaraciones de Milei contra el presidente Petro. La Cancillería, de manera oficial, llamó a consulta a Camilo Romero, el embajador en Argentina, para resolver la situación. Una pelea diplomática cuando la Cancillería se está quedando sin su jefe, el canciller suspendido por la procuradora Cabello. ¿Cómo están hoy los precios de la energía? Esto fue lo que dijo el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho. Para otras medidas, esto es en la bolsa de la generación de la energía y la cadena de valor que finalmente se le cobra a los usuarios tiene varias componentes. En cada una de estas componentes hemos venido tomando medidas. Otra muy importante, ustedes saben, el país lo ha discutido, lo hemos contado, el sistema quedó con una deuda de cerca de 5 billones de pesos producto de decisiones del gobierno anterior cuando congelaron en medio del COVID las tarifas y no le contaron a la gente. Y nosotros habilitamos una línea de crédito que tiene disponibles y ya se ha hecho uso de cerca de 2 billones de pesos para que las empresas comercializadoras no carguen sus ineficiencias a los usuarios, sino que tengan el flujo de caja necesario para superar este periodo de estrés. Esa medida ha permitido que pues, las empresas tengan condiciones. Hemos estado girando también los subsidios de energía a las empresas. Esta semana deben salir los giros de los nuevos periodos y de esa manera garantizamos que no se le carguen ineficiencias a los usuarios. Sigan esta información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio.
Hugo Pulido, secretario general del Sindicato de Colpensiones, habla de la denuncia por el despido de más de 30 trabajadores en la empresa. El Sindicato de Trabajadores de Colpensiones, Intracolpen, denuncia el despido de más de 30 trabajadores de planta. Muchos de ellos tenían una antigüedad de 10 años. Estos trabajadores ayudaron a levantar el estado de cosas inconstitucional, es decir, la represa del Instituto de Seguro Social. Tenían buenas calificaciones de desempeño y no todos correspondían al nivel directivo. Hay algunos que son profesionales y, como mencionamos y hemos mencionado mucho, los jefes de punto de atención regionales. Estas personas que están en el nivel operativo son las caras que reciben a los millones de trabajadores que están afiliados a pensionados. Sigue esta y más información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. ¿Cuándo se hará la extracción del galeón de San José? Eso fue lo que dijo Adriana Molano, viceministra de Cultura, en Mañanas Blue. Este año vamos a hacer una fase de exploración. No vamos a iniciar la extracción. Vamos a hacer la caracterización del sitio arqueológico, la definición de las evidencias que vamos a recolectar y el análisis de los modelos de degradación de los materiales. Este último punto es clave porque tenemos que saber cómo se van a comportar los diferentes materiales que vamos a sacar. Como sabemos, o para todos los oyentes, es importante aclarar, el galeón está a 600 metros de profundidad. Eso implica que sacar los materiales necesita de toda una tecnología y necesitamos saber y entender cómo van a comportar para, a partir de todo el análisis que se hace en esta fase de exploración, podamos definir como gobierno nacional cuál es el tipo de intervención arqueológica y hacia dónde iría dirigida la intervención arqueológica. Sigan esta información en bluradio.com. En Blue le ponemos cara a la radio. Durante 25 años acompañé a parejas a vivir el sacramento del matrimonio. No solo presidiendo el sacramento en el que ellos se casaban, sino acompañándolos en esos momentos de peleas, de preguntas, de celebraciones, lo que hace la vida matrimonial. Luego, por una decisión propia, vivo en una relación de pareja. Y ahora tengo más claro todavía 4 actitudes que se requieren para una buena relación de pareja. La primera siempre es la admiración. Las parejas se admiran, creen que la otra persona tiene mucho que aportarle, reconocen valores, capacidades y la elogian. Sin admiración eso no funciona. Segundo, una comunicación efectiva. Son capaces de escucharse y de hablarse con los valores necesarios para que el mensaje llegue. Tercero, 121.000 personas es una de las cifras del día desplazadas por conflicto armado durante el 2023. El defensor del pueblo en Colombia, Carlos Camargo, informó que el año pasado al menos 121.000 personas, eso es una cantidad de gente, fueron víctimas de desplazamiento forzado, interno y confinamiento debido a enfrentamientos entre grupos armados ilegales. ¿Hasta cuándo?, pregunta el defensor del pueblo. En el metro de Bogotá llegaron los contralores y encontraron que va bien y hay un retraso del 8%. Yo no sé, y le preguntaría a los constructores si un 8% frente a una obra de esa magnitud en Bogotá debe estar dentro del margen, porque decían que está al 50%, pero está 8% es bajito de lo que se tenía previsto, ¿o no? Sí. Es lo que dijeron dentro de la mirada con lupa de los contralores. El Ministerio de Minas se compromete a no aumentar precios de tarifas de energía pese al fenómeno del Niño. ¿Hasta cuándo nos durará esta felicidad? Porque es que hay mucha preocupación en la gente de estratos muy populares en varias zonas de Colombia, porque el fenómeno del Niño trae consigo emergencias. Emergencias es que, por ejemplo, los embalses empiecen a bajar su nivel, y aquí sigue siendo un país donde se basa mucho más en el hidro que en el termo,
y eso vale mucha plata, y la energía vale plata. ¿Hasta cuándo sostener eso? Hay que preguntar al gobierno, pero por ahora el Ministerio de Minas, no sé, ministra, si en su época usted se comprometió a eso, en su época como ministra de Minas. Déjame ver si respondo esa pregunta porque Sí, está un poco corchadora, a ver si las tarifas... Mira, nosotros llegamos a un acuerdo de esos 10.000 billones de usuarios, no subirles la tarifa porque en realidad pues no era necesario, solamente ¿Billones? ahorrar luz. Recuerden, ahorrar luz, ahorrar energía, no dejar los cargadores conectados, ¿ok? Y sobre todo apagar el televisor. ¿Bien? El televisor apagado. A las 7 de la noche. No, ministra. Perdón. No. Lo siento, me equivoqué. Tengo 41 años, No, pero sí, sigo pero aprendiendo. Préndalo a ya las 7 tiene de la como noche. 42, mejor. ministra. Ok, ya. gracias. Nosotros queremos hacer público todo el proceso, dice la viceministra de Cultura, sobre el Galeón San José. Sigue el tema del Galeón San José, incluso desde varios gobiernos anteriores, como el del gobierno del presidente Santos. La respuesta del presidente Petro a Milei: no tiene ni idea de qué es comunismo y qué es socialismo. Me dicen que lo tengo al presidente desde la Casa Rosada. Presidente. Casa Rosada, el presidente Milei, sí, presidente. señor. Buenas tardes a ustedes allá en ese país. Sí, presidente, con un saludo cordial, responde el presidente Petro que usted no tiene ni idea de qué es comunismo y ni qué es socialismo. Que yo no tengo idea de qué es comunismo. Y el que no tiene idea es no. él. Que la concha de su... Mira, le voy a decir allá, usted está pasando es una mierda. No puedo creer. No hay plata. No hay plata para que ustedes me estén diciendo que soy comunista o socialista. Jamás de los jamases. Porque Nietzsche tiene la mejor canción que yo he escuchado. Cali Pachanguero. Sí, señor, además de ser filósofo, hizo una canción fantástica. No, eso no tiene que ver. Es otro Nietzsche, presidente Milei. Entonces, ¿cuál es? Es otros diferentes. Uno es el filósofo, otro es el filósofo. A mí no me vas a corregir. Pero, pedacito presidente. de mierda. No me digas, hombre. No, señor. Le voy a decir, la concha de tu... Presidente, no sea grosero, que lo de la concha No es sea una... grosero, tienes que respetarme. Ya, presidente, ciérreme a la Casa Rosada. Ciérreme a la Casa Rosada. Atención, hay alerta en 11 departamentos hablando de la sequía por desabastecimiento de agua. La Unidad de Gestión de Riesgo en Colombia ha emitido un informe sobre la emergencia causada por el fenómeno del Niño. 11 departamentos están en alerta por desabastecimiento de agua. Ojo, se han reportado 476 incendios forestales, 6 sequías, 5 heladas. Afectan más de 47.000 personas. La emergencia continúa, aunque han sido controlados gran parte de estos incendios. También en noticia la primera dama, porque ha dicho la Procuraduría, no es servidora pública. Hay que suspenderle los viáticos a la primera dama. Verónica, ¿cómo le va? ¡Hombre! Aquí estamos, Aquí estamos bien, mirando a ver si me voy a ver a Pachito, pero yo no sé por qué la gente es tan envidiosa que yo no puedo, que si soy funcionaria pública, que si no, que si sí. Yo estoy haciendo una labor por mi país y por eso quiero irme para allá. ¿Oíste? Gustavo, ¿qué? Oye, ¿cuándo es que nos vamos para el carnaval de Barranquilla o algo así? De pronto me pueden pagar los viáticos para ir para allá también, ¿o qué? Gracias, Función primera social, dama. función Por ahora social no vamos a tendrá hacer. viáticos, no es servidora pública, dice la Procuraduría. Está complicado eso, Jorge Alfredo, en todo caso, porque seguramente que María Tutina o María Juliana, o María Juliana, la ex primera dama, también con dinero del Estado hicieron viajes y en funciones no oficiales de pronto, pero sí acompañando. Podemos investigar si tuvieron viáticos. Sí. Podemos investigar. Pero la diferencia... Está como complicado cortarle el chorro así a la primera dama. Claro, la primera dama puede viajar en el avión presidencial acompañando a su esposo, pero eso es una cosa y los viáticos son otra porque ella no es funcionaria pública. Pero ¿será que Tutina de Santos o María Juliana Ruiz nunca viajaron en función de pronto sí, de algo pero no gubernamental? viaticando, pero seguramente no viaticando. Pues hay que hacer toda la investigación. Le pediremos a nuestro Andrés Carmona que haga la investigación y derechos de petición para mirar exactamente qué es lo que pasa. No creo que las hayan mandado a aguantar hambre. Claro, pero es que Verónica Alcocer... O de la señora Lina. Verónica Alcocer es que no es funcionaria. Viáticos. Es que no es funcionaria. No, claro, pero seguramente que en los viajes que realizaron en muchas ocasiones había gastos de hospedaje, de comida, de alimentación, de transporte. Sí, pero la esposa del presidente se queda en la misma habitación del presidente. No, me refiero a viajes de pronto, Silvia, que se hayan dado en representación del gobierno de forma independiente. Vamos a mirar, vamos a hacer la pregunta. Pues habría que ver, pero el tema de esto es que Verónica Alcocer estaría recibiendo viáticos porque ella a través de un decreto
fue nombrada embajadora por parte del presidente Gustavo Petro. Entonces, como eso, ya le voy a dar el nombre exacto de cuál es el cargo que le pusieron, pero ese es el tema. Depende de varios departamentos y de varias entidades, porque ella no tiene un cargo como tal. ¿Qué pasa? A mí me gustaría que me ayudaran entonces para tener los viáticos. ¿Los qué? Los viáticos. Sí, al coser. Yo todas las tardes me reúno y cosemos. No, ese es el apellido. Aurorita, no, es el apellido. No. Ella fue nombrada embajadora en misión especial a través de un decreto por parte del gobierno del presidente Gustavo Petro. Por eso ella viaja sola, por eso el séquito de personas que la acompañan, que fue noticia hace están pagadas por otras entidades. Están pagadas por otras entidades, pero entonces este es el pedido de la Procuraduría, que no reciba viáticos porque ella no es funcionaria. No es funcionaria, dice la Procuraduría. Pero eso no es nuevo, Jorge Alfredo, porque en la época de Ana Milena Muñoz de Gaviria, hubo una providencia del Consejo de Estado, también frente a alguna demanda que llegó al Consejo de Estado, en el que dijo: el cargo de la primera dama no existe. No existe. No tiene funciones públicas. No existe. Por eso, cuando le preguntaban a doña Lina Moreno de Uribe que qué era ser primera dama, decían: no es ser nada, porque eso es un OVNI, un objeto jurídico no identificado. Decía doña Lina, con mucha gracia. Y la verdad es que el único cargo que tiene de conformidad con la ley la primera dama de la nación es ser la presidenta de la Junta del ICBF. Del Bienestar Familiar. De la Junta Directiva del ICBF. Desde el año 68, cuando se creó a través de la ley Cecilia, pues el instituto. Ese es el único cargo que tienen las primeras damas. De resto, las primeras damas, todas las que han hecho cosas, se han tenido que apoyar necesariamente pues en las diferentes dependencias, llámese las consejerías, llámese los ministerios, llámese como usted quiera. Y gracias a eso el país, que no ha sido lo suficientemente grato con las primeras damas, pues contó con programas como De Cero a Siempre, Batuta, Colfuturo, los jardines lúdicos de Nora Puyana de Pastrana. Pudo la primera dama pasada, doña María Juliana, pudo hacer todos los viajes que pudo hacer llevando la comida en la mitad del COVID. En fin, lo que pasa es que no tienen un cargo específico. Entonces, como no tienen un cargo específico, pues en teoría no podrían viaticar. Pero esto ya es una discusión, es decir, esto es una discusión de Gaviria era presidente, que ya el Consejo de Estado dijo: ese cargo no existe. No existe. Punto, no existe. El despacho de la primera dama no existe en el ordenamiento jurídico colombiano. Entonces, si no existe el despacho de la primera dama, y no le estoy diciendo por doña Verónica Alcácer, porque yo a la pregunta de Esteban de si las anteriores recibieron o no viáticos cuando las designaron, no lo sé, ¿no? Pero lo que deberían es sacar una ley y reglamentar eso, claro. Entonces, vuelvan la funcionaria pública. Entonces, listo, salió del la paso. primera dama se encargará de, punto 1, los programas para la niñez; 2, asistencia social en épocas de calamidad; 3, y pónganle unas funciones, pero mientras no las tenga. Don Álvaro. Pues lo que dice la Procuraduría es que no tiene derecho a viáticos porque no tiene un cargo. Pero eso no tiene sentido, porque obviamente ella no tiene un cargo. Y lo que hay que crear no es un cargo, porque hay primeras damas que no quieren ejercer funciones públicas, o escogen las que quieren y no se les puede poner la ley porque no tiene ninguna manera de imponerle a un privado como es la primera dama qué hacer. La solución es lo que habíamos hecho en el gobierno Gaviria, porque la primera dama, Ana Milena Muñoz de Gaviria, iba a adelantar una cantidad de funciones ejecutivas importantes. Por ejemplo, Colfuturo, que ha mandado a estudiar miles de colombianos en el exterior. Creamos el despacho de la primera dama, precisamente para poderle asignar personal. El despacho, y gastos. sí, claro que sí. La Corte Constitucional tumbó eso, también tumbó el cargo de presidente del ICBF que se había creado en la creación del ICBF, alegando que no era un cargo, pero hubo unos magistrados que se apartaron de la decisión, diciendo lo que estamos diciendo, es que no es un cargo,
es una función dentro de la presidencia, claro. Porque pretender que las primeras damas no existen es una mentira. Una mentira, y existen cada vez más activas, y por ejemplo, tienen derecho. Y en el caso de que se envíen, tengo entendido que la primera dama Alcocer ha sido así, designada por la Cancillería. La Cancillería tiene capacidad de nombrar privados, no funcionarios diplomáticos, a representar al país en distintos sitios. Por ejemplo, en la Asamblea General de Naciones Unidas normalmente se nombra unos embajadores, se les dan viáticos para estar allá 1 mes y medio. Creo que hace varios gobiernos no se hace, pero se ha hecho, porque faltaba más que no. La función, por ejemplo, de que la primera dama represente al gobierno en situaciones como la despedida de un emperador en el Japón por la muerte de una reina, es usual. La primera dama de Estados Unidos lo hace, y eso tiene lógica, porque es difícil para un presidente ir a un entierro, pero también es grosería con ese gobierno mandar un funcionario de segundo nivel. La primera dama representa mucho más, y por eso se hace. Por ahora, si va a llegar a un hotel y va a almorzar, pues hay que darle unos viáticos. Entonces esta discusión es absurda. De pronto es parte de la politización de los órganos de control en este tema. No, lo que pasa es que también la gente tiene razón y tiene todo el sentido, que si empiezan a feriarse la plata de la forma en lo que lo están haciendo, y ya con pero unos es que una lujos cosa es que la excesivos, primera y que el dama, fotógrafo y que el styling y que el ese es el asunto. Se agarra ahí, don Felipe. Que la primera dama vaya, como lo acaban de mencionar Silvia, con un cargo de embajadora extraordinaria, pues en mi criterio eso sí le daría a ella para recibir unos viáticos, porque va en una misión oficial como embajadora. Y el que nombra a los embajadores es el presidente de la República, ¿no? Lo que es cuestionable es lo otro, que se gasten 1.000 millones de pesos en el maquillador, en el masajista, en la no sé qué. Eso es lo que es censurable. Claro. Pero dejen la envidia, hombre. No, mi próximo viaje será para el Vaticano. Con el vestido que se puso en la posesión. Con el vestido del Papa Bachito. Oye, no friegue, pero dejen la envidia. Muchas noticias, y a esta hora muchas